¿Listos? Vamos a reflexionar sobre el misterio místico de la creación. Por eso nuestra invitación, o la invitación de hoy, es reflexionar sobre un tema que se titula El Cristo universal y Cristo individual. Reflexionar sobre estos dos aspectos es reflexionar no sobre una religión, sino sobre la vida misma. Porque nosotros estamos viviendo una vida con esa función, la función de llegar a conocer lo universal y aquello que llamamos Cristo. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando se nos habla de la palabra Cristo? ¿Qué viene a la mente? Cuando ustedes ponen Cristo en Google, buscar una imagen, les va a salir Jesús, porque efectivamente Jesús será el Cristo. Pero cuando hablamos de Jesús el Cristo, estamos hablando de un adjetivo que se le pone a Jesús. Cuando Jesús estaba con los discípulos, le dicen, ¿ustedes saben quién soy yo? Y ellos decían, sí, eres el Cristo que estamos esperando, el Hijo de Dios. Así que, ¿qué entendemos cuando estudiamos la palabra Cristo? Cristo significa ungido. Nos está hablando directamente de un ser que ha logrado la unión con la divinidad. La unión entre lo universal y lo individual, y lo ha encarnado, a tal punto que lo universal habla en lo individual. El todo, Dios, como lo queramos llamar, se expresa a través de él, y por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero solo los que han subido a esa montaña, han logrado esa conexión, pueden llegar a saber qué es eso a lo que nosotros llamamos Dios. Y por eso estos personajes se vuelven tan misteriosos como Dios mismos, tan incomprendidos, porque ni siquiera los discípulos comprendían a Jesús, no lo entendían, todo el tiempo le estaban pidiendo explicaciones y llegaron a no comprenderlo en su totalidad. De hecho, el cristianismo fue más construido por Pablo de Tarso, que fue un discípulo que habló de Jesús, que por Jesús mismo. Porque Jesús era incomprensible lo que él hacía, lo que él decía. Ahora nuestra pregunta es, si este calificativo de ungido, si esta unión con la divinidad es solo exclusiva para ciertos seres extraordinarios, o si nosotros, siendo hombres de ciudad, nacidos como hijos de vecina, que trabajamos y tenemos dramas y nuestros problemas y nuestras circunstancias, podemos participar de eso. ¿Puede cualquier ser humano lograr esa unión? ¿O eso es solo una fábula que vemos en los libros sagrados de personas elegidas a quienes eso les ha ocurrido? Si queremos adentrarnos en esa pregunta, entonces tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Con qué nos vamos a unir? Y eso nos lleva a estudiar lo que llamamos el Cristo universal, esa energía, fuente, potencia, inteligencia en eterno movimiento, a quien se le atribuye ser el responsable del origen y el sostenimiento de toda la creación. El misterio de los misterios, del que mucho se nos ha hablado, pero sigue siendo vago todo lo que se diga, de eso que llamamos Dios. Se nos ha descrito a Dios con calificativos, se nos ha dicho que es eterno, ¿verdad? Se nos ha dicho que es omnipresente. ¿Qué quiere decir que sea omnipresente? En todo sitio, que está aquí, está en cualquier lugar, en todas las cosas. Se nos ha dicho que es omnisciente, que lo sabe todo, absolutamente, que es la sabiduría de las sabidurías. Se nos ha dicho que es infinito, que es perfecto y que es absoluto. Ahora, miren ustedes a su alrededor. ¿Ven algo que sea eterno? ¿Ven algo que sea omnipresente, omnisciente, infinito? ¿Qué cosa que pueda ser vista por sus ojos tiene estas características? ¿Qué cosa que ustedes puedan conocer tiene esta descripción? ¿Cómo vamos a conocer eso? Los grandes maestros vienen a ser entonces como traductores que conocen ese lenguaje, que han llegado hasta esa altura, que han logrado descifrar ese secreto.
Y han venido y han tratado de asignarle un nombre a esa esencia, a esa fuente, a esa potencia, y le han llamado de muchas maneras: Alá, Tao, el Padre, Jehová, Brahma, Elohim. Pero eso no nos ha sacado de la duda y de la confusión. De hecho, cuando Dios se le presentó a Moisés y Moisés le dijo: ¿tú quién eres?, ¿qué le dijo Dios? ¿Sí saben? Yo soy el que soy. Se lo dejó igual de loco, ¿no? Porque no hay una palabra que pueda contener a ese ser, que es infinito, que es inconmensurable, que está en todo. ¿Cómo pues podemos llegar a vislumbrarlo, a tener un contacto con esto? ¿Será que solamente a través de los libros o cómo? ¿Acaso no está a nuestro alrededor? Si están todas las cosas, ¿cómo vamos a verlo en todas las cosas? Decía un pasaje del Evangelio de Tomás: el reino de Dios está en ti y a tu alrededor. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Está en ti y a tu alrededor. Pero cuando yo me veo a mí, veo una persona mortal, limitada, con defectos. Cuando yo corto un pedazo de madera, veo algo que se puede quemar. O levanto una piedra y veo tierra, gusanillos, bichos. ¿Cómo puedo llegar a acercarme a esa realidad? Y no es por esa distancia tan inmensa que hay entre eso y yo, que me olvido de su existencia, sin haberla nunca conocido, y me dedico a las cosas de la criatura como el gato se dedica a las cosas de los gatos, el caballo a las cosas del caballo, y cada uno hace parte de la creación ignorando eso que los grandes maestros trataron de describirnos y trataron de convidarnos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo van a ver nuestros sentidos lo inmanifestado? Si el ojo no puede ver lo infinito, si el ojo no puede ver lo absoluto, si el ojo no puede ni siquiera ver la mente, ¿cómo va a ver lo que está más allá de la mente? Pues amigos, tenemos que ver que al Creador se le conoce en su creación. Así un artista puede mirar con los colores que ha utilizado cómo piensa el artista, porque en la obra está plasmada la mente del que la creó. Y si nosotros miramos la creación tan vasta, tan extraordinaria, tan detallada, tan colorida, tan perfecta, pues vamos a poder conocer el reflejo del Creador, porque es la mente del Creador la que la hizo. Ahora, si nosotros miramos la creación y vemos las criaturas como el águila, como la flor, como la abeja y su panal, y nos vemos a nosotros mismos, pues vamos a descubrir que este universo tiene diseño, orden, armonía, es una expresión de amor, de sabiduría, y tiene un propósito. ¿O es que acaso no hay diseño en este cuerpo tan extraordinario que ni siquiera un médico estudiándolo toda la vida lo llega a comprender? Tienen que haber muchas especializaciones y un médico se podrá especializar en una o dos para entender los huesos que cubren el cerebro y que sobresalen en nuestra boca para triturar la comida. Eso es un diseño extraordinario. Pregúntense ahora, ¿puede haber diseño sin diseñador? ¿Puede haber orden sin ordenador? Miremos, por ejemplo, un ecosistema, cómo funciona espectacularmente ordenado y hasta el gusano más pequeño hace parte de ese orden. Meta uno la mano y cambia algo de ese orden y viene el desequilibrio, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Observen la armonía de los colores de la naturaleza, de un atardecer. A una persona que estudia arte le toca tener mucho cuidado con los colores y aprender muchas cosas para imitar vagamente la belleza de la naturaleza. No hay amor en la creación, no estamos todos participando de esta creación. Y por lo tanto no hay sabiduría y no hay propósito, porque hasta los problemas de nuestra vida tienen un propósito. Así que nosotros como pequeñas criaturas deberíamos contemplar con más asombro la naturaleza
y sin proponérnoslo, llegaríamos a conocer a Dios. Observando la naturaleza es que los hombres se hacen sabios. Existen dos inteligencias, la divina y la humana. Y así como la inteligencia divina dio origen al orden del universo, a las galaxias, a las plantas, a nuestro cuerpo físico, nosotros podemos crear. Todo lo que ustedes ven aquí a su alrededor ha sido ingeniado por una mente. Y por eso se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador. Y tenemos la capacidad de hacer arte, de conocer las ciencias y de poner este mundo a nuestra disposición. Se dice entonces que el hombre es el jardinero de la creación magnífica y extraordinaria de Dios. Observen el hermoso huerto que se les ha dado para que lo cuiden, vivan de él, lo disfruten con todas las maravillosas criaturas que hay acá. Pero algo ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos jardineros que perdieron el rumbo? ¿Qué pasó con el balance de la naturaleza que podemos entender? ¿Por qué no lo sostenemos? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestros hermanos, los miembros de la naturaleza? ¿Qué ha pasado con nuestros hermanos, los otros seres humanos, a quienes ahora llamamos extraños y miramos con indiferencia cuando pasamos por la calle, así estén tirados en el piso, así tengan enfermedades, así estén enfermos en nuestra propia casa? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con nuestra sociedad? ¿Qué pasó con ese jardinero? Pues que se separó, se olvidó de estudiar ese misterio, se olvidó de contemplar la naturaleza con asombro, de venerarla, de respetarla, porque desarrolló el ego, la idea del yo, la idea de que yo vine aquí a realizarme a mí mismo, una idea implantada por la visión y la cultura egocéntrica de nuestra sociedad, en la que se nos han enseñado falsos valores, que nos ha separado de lo divino. Así tengamos una religión, podemos estar dentro de la religión y estar completamente distantes de lo divino, en los hechos, porque estamos lejos del amor, de la inteligencia, de la sabiduría, de la comprensión. ¿Y cuál es el resultado de esa separación? Que vivimos con dominio de la naturaleza, pero con vacío, con sufrimiento. Tengamos lo que tengamos, tengamos coche, tengamos casa, tengamos amigos, tengamos placeres, pero estamos vacíos porque en nosotros también está Dios y estamos separados de esa fuente de sabiduría, de bienestar, de entendimiento, de conexión. Y por eso existe la posibilidad de esa unión y por eso nace la religión. ¿Qué quiere decir religión? Muchos de ustedes ya lo saben. Volver a unir, religar, reunir. Volver a encontrar ese contacto. Aquello que se separó. ¿Cómo vamos a religarnos con lo que no entendemos? Es imposible, porque la criatura por sí misma tiene cuerpo, tiene deseos, tiene apetitos, y por naturaleza, su naturaleza es vivir en el mundo, su naturaleza es buscar los placeres, su naturaleza es desarrollar el egoísmo, si no nunca se hubiera separado. Así que por eso, aquellos que han logrado esa religión vienen al mundo, se presentan y nos traen sus palabras, sus exhortaciones, y nos hablan de ese misterio. ¿Cómo vamos a lograr esa religión, esa reunión con el Cristo, con esa fuente universal? Hay una forma muy fácil, que es simplemente respetar los preceptos. Porque si no entendemos la mente divina, vienen los sabios y nos dicen: vive la vida que tú quieras vivir, sé criatura, el mundo está hecho para ti, si quieres trabajar, trabaja, si quieres tener una pareja, tenla, pero ámala, protégela, no tomes la del otro, no mates a otra persona. Porque es muy difícil entender ese misterio.
Entonces por eso se crean los mandamientos. Así como cuando uno le dice al niño no metas el tenedor en el enchufe porque te agarra la corriente, uno no le puede explicar qué es la corriente al niño, ni hablarle de física, simplemente le dicen no la metas ahí, está prohibido. Y por eso los grandes maestros dijeron esto no lo hagas, eso está prohibido. Sé noble, edúcate, porque los preceptos porque existen, porque nuestra inclinación como criatura es ir para otro lado, es ser egoístas, es tratar a los otros como no nos gusta ser tratados. Entonces, querámoslo o no, hay que hacer algún ejercicio para adaptarnos a esos preceptos. Este es el camino más simple. Pero hay algo más, porque no solamente quiero que me hablen de Dios, sino quiero participar, investigar, conocer, experimentar. Y ahí es donde tenemos que entrar en contacto con el Cristo individual. Esto ya es una travesía, esto ya es un viaje, esto ya es una aventura. Para aquellos que se dan cuenta de que la vida no solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que pueden ver mucho más allá. Que sienten en su interior el llamado a encontrarse con esa fuente. Estas personas saben que en el interior existe una chispa del ser omnisciente que está en todo, omnipresente. Una semilla que puede desarrollarse. Sin embargo, esa semilla no se desarrolla sola. No llegamos a ser sabios y entendidos porque sí, o por madurar, o por crecer, por envejecer, sino que hay que hacer un trabajo. Y aquí es donde encontramos el camino de la religión, que no es el camino de vivir un hombre mortal con preceptos espirituales, sino un camino de buscar el nacimiento de ese Cristo, que nos une con el Cristo universal. El contacto con ese Cristo. Eso se hace a través de un trabajo interior, de refinamiento, que en estos estudios se le llama la alquimia interior, que consiste en transformar el plomo en oro, que consiste en identificarnos con lo que realmente somos. Y esa alquimia es empezar a transformar el plomo, que es lo grotesco, lo vulgar, lo inferior, en algo brillante, en algo puro, en algo sublime, que es el oro. Convertirnos en hijos de Dios, que entendemos su naturaleza, su realidad. Transformar nuestros valores, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestras emociones y convertirnos entonces en un contenedor, en un jarro, en un vehículo de eso que llamamos el Cristo interior. Que el hombre natural, la criatura humana que se inclina a la guerra, que se inclina a la envidia, que se inclina a la lujuria por naturaleza, los hombres por naturaleza pelean, por naturaleza tienen lujuria, por naturaleza tienen ambición, pero haciendo un trabajo se puede refinar ese vehículo, se puede refinar la mente. Y entonces va naciendo otro ser que va creciendo en el interior. Y ese trabajo pues es un campo de batalla. Como un soldado tenemos que armarnos de herramientas, que es lo que aprendemos en este trabajo, y lanzarnos a la batalla. ¿Contra quién? ¿Contra los demás? Contra nosotros mismos. Tenemos las herramientas. Una primera herramienta nos enseña lo que es la muerte psicológica. Hay que trabajar los defectos, hay que trabajar la envidia, hay que trabajar lo que nos hace mezquinos. Si no muere lo inferior, no nace lo superior. Y esto es pasar literalmente por una muerte. Que la persona que yo era muera, que los gustos que yo tenía mueran, de tal manera que pueda adaptarme a lo superior. Porque siendo un murciélago, ¿será que me va a gustar la luz? ¿Qué creen ustedes? No, los murciélagos por naturaleza se meten en la caverna. Pero si el murciélago se transformara en águila, sentiría regocijo en la luz. No tiene que esforzarse por estar en la luz. Así que llegará el día en que ustedes no se esforzarán por ser nobles, por ser amables, por ser bondadosos, por sentir amor verdadero en sus corazones, sino que serán ese amor. Y ese amor es el Cristo individual. Es el mismo amor del Cristo universal, pero encarnado en un hombre.
Tenemos otra herramienta que nos invita a trabajar con la relación de pareja, que hay que refinar, que hay que trabajar los sentimientos, porque tenemos la naturaleza instintiva, porque nos inclinamos al placer, a los excesos, y tenemos que refinar toda esta naturaleza para que aprenda a valorar, para que se arme de todos los valores necesarios para acompañarse con otra persona durante toda la vida, cosa que no se puede hacer si no hay tolerancia, si no hay respeto, si no hay fidelidad, si no hay valores que la criatura no trae de nacimiento, y que al no tenerlos, sí, puede haber techo, puede haber comida, puede haber ropa de marca, puede haber trabajo, pero en realidad no hay nada porque no hay amor. Y tenemos otra herramienta que es el sacrificio por la humanidad, la transformación del egoísmo en amor, de la voluntad propia en la voluntad superior. Que ustedes se identifiquen como células del mundo, del universo, que sepan que vinieron a servir, aunque eso ahora les choque, eso les tiene que agradar. Cuando ustedes comprenden que hacen parte del todo, ahí entienden la regla dorada, que el bien del otro es mi propio bien, y así lo sienten. Con todas estas herramientas, entonces empieza a nacer en nosotros otro ser que piensa, que ve la realidad de manera completamente distinta. Y empezamos a ocupar un peldaño en una escalera que cada día nos va a llevar a un lugar superior, que nos va a llevar a contactarnos con personas que están despertando esa misma chispa, que están viendo las cosas de manera distinta. Y que a medida que vamos subiendo, tenemos la capacidad de contener más a esa fuerza que llamamos Dios en nosotros. Y entonces, sin proponérnoslo, empezamos a alcanzar la altura de Cristo. Porque Cristo lo dijo en sus palabras: ustedes van a alcanzar la altura que yo tengo. Ese es el propósito de un maestro. No que la gente venga acá simplemente a respetar preceptos, sino que participen del banquete que Dios ha puesto para que todos disfrutemos. Esta es la realización del Cristo individual, que se logra por medio de vivenciar las enseñanzas que todos los grandes maestros han traído a la humanidad, que es vivir como seres de otro mundo, porque el Cristo universal no es de este mundo, es una realidad que va más allá, que está muy superior a la criatura. Y por eso los Cristos son extraterrestres, no que vengan de otro planeta, no son de este mundo. Y a medida que ustedes encarnen el Cristo, empiezan a dejar de ser de este mundo, dejan de pensar como los hombres de este mundo, dejan de sentir como los hombres sienten hacia la pareja, hacia el dinero, hacia las cosas materiales, y empiezan a encarnar el Cristo, traen el Cristo universal al mundo. Este trabajo lo han hecho todos los grandes maestros que han existido a lo largo de la historia y en todos los puntos geográficos de nuestro planeta. Estos maestros fueron mortales como tú y como yo, que a través de innumerables encarnaciones fueron perfeccionando su ser, trabajando sobre sí mismos y lograron encarnar el Cristo individual. Por eso eran seres extraordinarios, que dejaron un mensaje para que todas las personas que quieran llegar a ese contacto, que quieran llegar a encontrar lo que realmente son, lo logren. Maestros como Buda, Jesús, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Moisés, Mahoma, nunca buscaron crear religiones para dividir al hombre. Al contrario, buscaron enseñar al hombre a encontrar la fraternidad, a liberarse. Y ahí es cuando se da la verdadera religión, cuando encarnamos ese Cristo individual. No importa a qué ritmo vayamos, lo importante es empezar a trabajar ahora en esa semilla interior. Y poco a poco vamos entendiendo más lo que es Dios, esa potencia creadora, infinita, inconmensurable. Y cuando vemos la naturaleza como lo vimos al principio, empezamos a leer su lenguaje, que no está escrita en un libro. Y ahí sí, levantamos la piedra y lo vemos. Vemos la madera y lo vemos. Vemos a la otra persona
y la vemos, lo vemos ahí, lo vemos en todas partes. Y ahí entonces es cuando el hombre alaba a Dios, lo adora, le canta, porque ya sabe quién está alabando. Mientras no lo conozcamos, va a ser un canto hipócrita y no va a ser de corazón. Lo obedeceremos tal vez por miedo al castigo, tal vez por miedo al dolor, pero no por amor. Solo cuando lo conocemos, lo amamos y como a un padre hacemos su voluntad para no defraudar a ese a quien amamos. Porque si ustedes aman mucho a su padre, no van a hacer algo que le duela. Al contrario. ¿Cierto? Entonces, ese es el misterio que hay que descifrar. ¿Y dónde está? En nuestra vida. ¿Queda claro lo que es el Cristo individual? Universal. Queda claro que hay un trabajo para hacer, para caminarlo, recorrerlo, que es la maravillosa aventura de la vida, que a veces parece difícil, cruel, imposible de vivir, pero que siempre tiene un propósito. Y si vemos el propósito, después de que han pasado las cosas, las agradecemos. Muy bien.